Qué bien que podamos estar aquí en esta mañana, a pesar de la lluvia, pero la lluvia es una bendición también. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida hermanita que está sentada junto a la hermana Carmen. ¿Cuánto le damos la bienvenida a la hermana? Bienvenida. Si alguien le puede pasar una Biblia a la hermana, tal vez la necesita. Ok, gracias hermana Carmen. Bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana. Acordémonos de que estamos hablando de Daniel, que es el gran libro de Daniel. La vez pasada comentamos la conclusión del capítulo 4 de Daniel. ¿Y qué conclusión? Estas palabras fueron de una persona convertida, comenzando desde el versículo, vamos a decir, desde el 33 por ahí. Y debo decirles, hermanos, que estas palabras solamente lo puede decir o las pueden decir aquellos que han sido convertidos, nadie más. Aquellos que han experimentado el poder, la misericordia de Dios. Yo puedo ver en la vida de Nabucodonosor, aquel gran rey, cómo Dios transforma a las personas, cómo Dios transforma a sus hijos. Pregunto, ¿Nabucodonosor quería ser salvo? ¿Creen ustedes? Quería ser salvo. Ahora, solo que ese deseo estaba dormido en lo profundo de su corazón. Y necesitaba algo, necesitaba pasar por algunas experiencias no agradables. Por ejemplo, cuando estos tres muchachos, en el capítulo 3, cuando ellos lo desafiaron a él con la estatua de oro que él había construido y cuando invitó a toda su gente para que viniesen a la dedicación y adorasen la estatua. 3 muchachos, 3 aquellos que conocían a Dios, aquellos que sabían que no tenían que postrarse ante una estatua aunque fuera de oro. Y lo más interesante es que ahí al lado de la estatua estaba un horno. O sea, ese horno de fuego que tenía lumbre, tenía fuego, ese horno había sido puesto ahí, se había incendiado para atemorizar a aquellos que no se postrasen ante la estatua. Así que aquel que se atreviere a desafiar al rey iba a terminar en el horno de fuego. Y nosotros sabemos que se dio la orden a través de instrumentos de música, que todos esos que estaban ahí, habían miles y miles de personas que habían venido de todo el imperio a la adoración de la estatua. Y se dio la orden que al sonar de los instrumentos, toda la gente esa, los miles y miles de personas se postraran ante la estatua. Y así lo hicieron. Los músicos empezaron a tocar sus instrumentos y así que la gente se postró a tierra, besó la tierra. Y 3 muchachos, Ananías, Misael y Azarías, se mantuvieron de pie. Y rápidamente uno de esos de los soldados de Nabucodonosor se dio cuenta. Imagínense ustedes una planicie, en la planicie de Dura, miles y miles de personas. Todos se postraron. Pero claro, habían vigilantes por todos los lados, soldados del rey Nabucodonosor. Y cuando toda la gente se postró, un soldado
ve que tres muchachos no se postran. Y rápidamente él corre hacia donde está el rey Nabucodonosor y le dice, oye, tú diste la orden que todas las personas que están aquí se postren ante la estatua que tú has edificado. Quiero decirte que hay tres muchachos que no lo hicieron. Claro, el rey le dice al soldado, pues haz lo que vengan acá, y eran Ananías, Misael y Azarías. Y cuando esos muchachos llegan al frente del rey, el rey les pregunta, ¿es cierto, muchachos, que ustedes no quieren adorar, postrarse ante la estatua que yo he edificado? Ahora, y de paso, esos muchachos vivían en el palacio, comían en el palacio, etcétera. Y así que Nabucodonosor los conocía y les dijo por nombre, cierto, aunque pues los babilonios le pusieron nombres diferentes de acuerdo a los dioses de ellos. Los nombres bíblicos eran Ananías, Misael y Azarías, pero el nombre que ellos recibieron de los babilonios era, ¿cómo eran? A ver, ¿alguien lo quiere repetir? Correcto. Así que el rey les dice, es cierto, Mesac y Abednego, es cierto que ustedes y el otro, ustedes no se postraron ante la estatua que yo edifiqué. Les voy a dar una oportunidad más. Y si ustedes rehúsan postrarse ante la estatua que yo edifiqué, miren ese horno, ahí van a terminar ustedes. ¿Quién de nosotros lo haría? Pregunto. Si un día alguien nos desafiara, vamos a decir, el gobierno de este país nos desafiara, hey, ustedes tienen que hacer lo que yo hago, tienen que adorar a mis dioses, se tienen que postrar. Aquel que me desafíe va a terminar en un horno. Y me gusta la respuesta de esos muchachos. Y le dijeron los tres muchachos, ¿sabes qué, rey? Mira, vemos el horno, claro que sí, y está ardiendo, pero no necesitamos responderte. ¿Sabes tú que el Dios a quien nosotros adoramos puede librarnos de tus manos, oh rey, y del fuego? Ahora imagínense ustedes, hermanos, cómo se ha de haber puesto el rey. La multitud estaba viendo, todos esos miles y miles de personas estaba viendo cómo va a reaccionar el rey, qué va a pasar con esos muchachos. Estaban atentos en qué momento ellos iban a ser arrojados en el horno de fuego. ¿Saben, hermanos? Y en realidad los echaron al horno. Pero bueno, eso no fue parte de la vergüenza. Segundos después, el rey se acerca hacia la entrada del horno y ve que estos muchachos no se habían quemado. Era un edificio prácticamente, un edificio, un horno grande. Y vio que estos muchachos estaban caminando y no ve 3, sino que ve a 4. Y el rey se asusta y empieza a decir, ¡hey, no echaron a 3! Y ellos dijeron, sí, todos lo vieron, no había un cuarto. Y cuando él se acerca y ve, no hay 3, sino ¿cuántos hay? 4. Y él mismo dice, y el cuarto se parece al Hijo de los dioses. Y entonces en ese momento Nabucodonosor les dice, Ananías, Misael, Azarías, Sadrach, Mesac y Abednego, salgan del horno. Y entonces él se acerca, los empieza a observar y la gente se olvida de la estatua. Vienen ante el Nabucodonosor, ante esos muchachos, todos asustados, todos admirados, sus ropas no se quemaron, estaban enteritos, estaban intactos, ni sus cabellos se quemaron. Qué vergüenza pasó el rey.
Pero saben, hermanos, por esto tenía que pasar Nabucodonosor, porque Dios quería que él supiera que no los dioses hechos de mano son los dioses, sino el Dios del universo. Ahora, pasó por otras cosas, por otras penurias el rey, y la última penuria fue cuando él estando en su palacio, dice Daniel, y ve lo que él había hecho con la ciudad de Babilonia, porque a él se le había dicho, él ya sabía, lo había visto a través del milagro que Dios había hecho en estos 3 muchachos, que sus dioses no eran dioses, que el único Dios es el creador del universo, el que vive en los cielos. Ahora, vamos al versículo 30 del capítulo 4, capítulo 30, digo el versículo 30. Cuando él estaba paseándose en su palacio, observando la ciudad, lo que él había hecho con la ciudad. Él dice, el rey Nabucodonosor habló diciendo, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? ¿Qué más dice? Para casa real. ¿Y qué más? Con la fuerza de mi poder. Pregunto, hermanos, ¿dónde estaban puestos los ojos de Nabucodonosor en este momento? ¿Dónde? En él mismo, en todo lo que él había hecho, en su imperio, en la ciudad que él había edificado. Era una ciudad rica. Y dice, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? O sea, él veía hacia abajo, no veía hacia arriba. Veía hacia todo lo que él había conseguido, hacia todo lo que había hecho, hacia todo lo que había acumulado. De paso, era una ciudad rica en oro. Y déjenme decirles algo, que cuando los seres humanos vemos a las cosas de este mundo, cuando los seres humanos vemos a lo material de este mundo, cuando los seres humanos ponemos nuestros ojos a los placeres de este mundo, cuando los seres humanos ponemos nuestros ojos a las riquezas de este mundo, cuando los seres humanos ponemos nuestros ojos en lo que hemos hecho, estamos perdidos totalmente. Y ahora voy a ir a otro versículo. Ahí mismo. En el versículo, vamos a ver, en el versículo, ¿dónde estoy acá? En el versículo 37. El versículo 36 y 37. ¿Alguien lo quisiera leer, por favor? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico el Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gracias. Pero el versículo que quiero ver es el versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34? Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Deténgase ahí, hermana. Al fin del tiempo, yo alcé mis ojos al cielo. Miren, llegó un momento cuando Nabucodonosor había aprendido de que verdaderamente no los placeres, no los deleites de este mundo, no lo material de este mundo, no los dioses de este mundo son los que salvan, hasta que él levantó los ojos hacia arriba
fue cuando él fue salvo. Necesitamos levantar los ojos hacia el cielo como lo hizo Nabucodonosor. En ese momento dice Nabucodonosor, yo levanté mis ojos. ¿Y qué fue lo que vio? El versículo que leyó la hermana, ¿qué fue lo que vio? Levantó sus ojos al cielo. Y él ahora reconoce al verdadero Dios. ¿Saben, hermanos? Y así sucede con nosotros. Cuando los seres humanos vemos solamente a este mundo, a lo que nos rodea, a lo material de este mundo, a los deleites de este mundo, al placer de este mundo, a lo que nosotros hemos acumulado, hemos alcanzado, lo que hemos hecho, estamos perdidos. Pero cuando nosotros quitamos nuestros ojos de esta tierra, cuando nosotros quitamos nuestros ojos del materialismo de esta tierra, cuando nosotros quitamos nuestros ojos de los deleites de esta tierra, cuando nosotros quitamos nuestros ojos de los placeres de esta tierra, cuando nosotros quitamos nuestros ojos de los dioses de esta tierra y levantamos nuestra vista al cielo y vemos al Creador del universo, entonces somos salvos. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Ahora cuando él levanta sus ojos al cielo, ya no dice, no es esta la Babilonia que yo edifiqué. Y de paso, cuando nosotros vemos al mundo, el mundo nos ha enseñado a pensar en nosotros, poner nuestros ojos en nosotros, buscar la manera nosotros de disfrutar de los placeres de este mundo. Pero cuando nosotros levantamos los ojos al cielo, todas esas cosas no tienen valor. Gran rey Nabucodonosor. Miren, otro hombre que también levantó sus ojos al cielo. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y podríamos decir que la experiencia de Nabucodonosor fue la misma experiencia de este hombre. De este gran hombre que describe Hebreos en el capítulo 11. Digan amén cuando ustedes lo tengan. Ok, vamos al versículo, estamos en el versículo, vamos a ver en el versículo 23. ¿Alguien lo quiere leer? Hebreos 11, 23, adelante, sí, adelante. Lea varios versículos, hermano, gracias. Cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño y hermoso, y no temieron el decreto del rey. Sigue, por favor. Gracias. Ahí. Por fe, Moisés. ¿Dónde creció Moisés? ¿Dónde nació? Nació en Egipto y creció en el palacio del rey. Así que déjenme decirles que Moisés era un hijo adoptivo del faraón. Creció en el palacio, fue entrenado en las escuelas de los egipcios. Era el país más poderoso en ese tiempo, el imperio más poderoso en el tiempo de
Moisés. Era rico también Egipto. Había mucho oro, mucha riqueza. Pero él era del pueblo de Dios. Ya conocemos la historia, cómo fue que llegó él al palacio real del faraón. Ahí creció. Y claro, él tenía el privilegio de llegar a ser el siguiente rey. Ese es lo que el mundo ofrece a muchos seres humanos, o a todos. Pero ahí dice claramente que cuando él se dio cuenta, llegó a la edad, él rehusó. ¿Qué fue lo que él rehusó? ¿Quieren ayudarme? ¿Qué fue lo que él rehusó? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ok. Hijo, primero rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. La hija del faraón no era su mamá, ella lo rescató del río. Claro, lo llevó al palacio y la crió ella después de que su mamá se lo dio. Pero cuando él llega a una cierta edad y descubre que los egipcios no es su gente, no es su familia, que la familia de Moisés son los esclavos. Y él levanta al cielo y él había sido enseñado que el creador del universo tampoco eran los dioses de los egipcios. Y él sabía que más allá del sol, más allá de las estrellas, hay un Dios que cuando él venga le dará a cada ser humano su recompensa. Moisés sabía perfectamente bien todas esas cosas. ¿Y saben qué hizo él? Las puso en la balanza. Dijo, voy a ver qué es más importante. El deleite, los placeres de los egipcios, los tesoros de los egipcios o el cielo. Y lo puso en la balanza. ¿Y saben qué fue lo que descubrió Moisés? Él dijo, prefiero las cosas celestiales. Se mantuvo viendo su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Alguien busca por favor Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11, por favor. Abran sus Biblias, leámosla. ¿Ok? Apocalipsis 3:11. Quisiera pedirle a alguien. Ajá. He aquí yo vengo pronto. ¿De quién son esas palabras? De Jesús. He aquí vengo pronto. El canto que cantamos dice que Jesús viene muy pronto. Y Él nos está dando un consejo. ¿Cuál es ese consejo que nos está dando Jesús ahí? En Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén, ¿qué cosa? ¿Cuál es lo que tenemos? ¿Por qué tenemos que retener lo que tenemos? Para que nadie tome, ¿qué cosa? Tu corona. Es el consejo que Jesús nos da. Y debo decirles, ya lo hablamos la vez pasada, nada más hay una corona para cada ser humano. Yo cuando leí esto dije, ojalá hubiera dos. Por si pierdo una, tendré una segunda. Pero no hay, solamente hay una. Y el Señor Jesús nos está dando este consejo en esta mañana y nos está diciendo, saben, yo vengo pronto y una cosa les voy a decir, retengan lo que tienen para que nadie tome tu corona. Saben, hermanos, que esa corona puede ser dada a alguien más. Si yo la desprecio,
si yo la rechazo, si yo no le tengo importancia, si yo no la cuido, si yo no la aprecio, esa corona puede ser para alguien más y yo me quedé sin corona. Estaré perdido para siempre si yo perdí mi corona. Y esa era la recompensa en la cual Moisés tenía puestos sus ojos. Dijo, yo puedo llegar a ser el siguiente faraón, de acuerdo a la posición que tengo. Puedo llegar a ser el siguiente faraón. Tengo el privilegio, la oportunidad. Pero él dijo, ¿y de qué me va a servir? Puedo llegar a ser el rey de este imperio poderoso, rico, pero ¿de qué me va a servir? Puedo llegar a ser dueño de todos los tesoros de los egipcios. Puedo llegar a ser la persona más rica de este imperio y del mundo, pero ¿de qué me va a servir? Yo puedo llegar a poseer el placer de todo este imperio, de todo este mundo, pero ¿de qué me va a servir? Yo prefiero mejor esperar la recompensa que el cielo me va a dar en aquel día. Qué lindo. Nabucodonosor, miren cómo que hace el Evangelio. Por eso el Evangelio es tan lindo, es tan bello. Romanos 1:16, alguien que busque, por favor. Miren ustedes qué es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas, hace en la vida de los seres humanos. Romanos 1:16. ¿Quién lo quisiera leer? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo. Gracias, hermana María. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Él era un predicador del Evangelio. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. ¿Poder para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. Déjenme decirles, hermanos, todo el que cree tiene un lugar en el reino de los cielos. Todo el que cree. Así que lo único que el Señor Jesús quiere es que nosotros creamos. Miren, aquí no está diciendo Dios, haz esto, haz aquello, haz todo aquello para que tú te puedas salvar. Dios nos está diciendo a través de este gran hombre, San Pablo, cree, no me avergüenzo. Si pudiéramos leer la historia de este gran hombre, cómo él se convirtió al cristianismo. No era un hombre pagano, era un hombre creyente, pero él creía a su manera. Y cuando él descubre que la salvación está en Jesús, él inmediatamente la empezó a predicar. Dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué cosa? Es poder. ¿Y dónde se manifiesta el poder del Evangelio? ¿Dónde? ¿Dónde lo experimentó Nabucodonosor? ¿Dónde lo experimentó Moisés para rehusar a los deleites, a los tesoros, a los placeres de los egipcios? ¿Dónde lo encontré yo, lo encontró usted? Y estuvo dispuesto de venir a Jesús, dejó todo y decidió seguir a Jesús en el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvar. Aquí, déjenme decirles, aquí no hay que no puedo, que no se puede.
¿Cómo yo voy a abandonar esto? ¿Cómo yo voy a dejar esto? ¿Cómo yo voy a quitarme de esto? ¿Cómo yo voy a deshacerme de esto? He vivido toda mi vida ahí y se me hace difícil, pero quiero decirles, hermanos, que el Evangelio tiene poder para transformar a la persona. Y como él mismo dijera, todo aquel que cree en Jesús llega a ser nueva criatura. Ese Nabucodonosor, al principio, si nosotros lo vemos, para él iba a ser difícil, pero el Señor lo fue llevando poco a poco, poco a poco. Tan paciente es el Señor, tan paciente. Él camina con nosotros. Cuando decimos, no puedo, Él dice, aquí estoy yo. Yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar. Porque el Evangelio tiene poder para transformar a la persona, hacer de la persona nueva criatura. En nuestras versiones dice nueva criatura, pero en otras versiones que yo he leído dice nueva creación. Saben ustedes que el pecado ha dañado nuestra vida espiritual, ha dañado nuestra mente, no podemos hacer decisiones correctas. Las decisiones que hacemos son equivocadas. Y luego sentimos que nos va mal, que padecemos, sufrimos. Pero cuando el Evangelio entra en nuestra mente, entra en nuestra vida, en nuestro cuerpo, hay una transformación. Y experimentamos que ya no somos las mismas personas de ayer, somos diferentes. La historia de este hombre que vimos en el video, el Señor lo transformó. Yo he visto tantas personas a quien el Evangelio ha transformado. Les voy a decir un pequeño ejemplo, un ejemplo grande. Aquí mismo tenemos a este hombre ahí llamado René. Un día, ¿saben qué? Con permiso de él me llamó. Cuando él estaba comenzando a caminar, él me dijo, pastor, ¿me das permiso, René? Sí. Él había acumulado una cantidad de CDs y videos de música que pues son prácticamente paganas, por no decir satánicas, por años. Y él tenía invertido ahí mucho dinero. Y una tarde él me llama, pastor, no puedo, no tengo el valor de deshacerme de esos CDs, DVDs. ¿Saben qué le dije yo a René? No te preocupes, René. Siga creyendo en el Señor Jesús. Camina con Él. Y un día tú mismo te vas a dar cuenta, sin que alguien te diga, el Espíritu Santo va a entrar a tu mente y te va a dar ese poder para que tú puedas deshacerte de esos CDs y esos DVDs. Y un día me llama él, pastor, ¿qué hago con ellos? Ya no los quiero, los quemo. Me dijo René, mire, el poder del Evangelio. ¿Por qué no venimos a Él? ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué no podemos decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios? Lo único que tú tienes que hacer es creer. A todo el que cree, no es posible.
Pero creer no solamente, sí, yo creo en Dios. No, tienes que creer basado en las sagradas escrituras, en lo que dice la Biblia. La fe del cristiano no es una fe vana, sino que la fe del cristiano es una fe basada en las sagradas escrituras, en lo que dice la Biblia. Y cuando esa fe está basada en lo que dice la Biblia, entonces hay poder. La persona es transformada de una persona que creía que no podía hacer las cosas, no podía cambiar, a una persona nueva. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Por lo tanto os digo, aquel que está en Cristo Jesús, dijo el mismo apóstol Pablo en Corintios 5:17, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero invitarles en esta mañana. ¿Por qué no venimos aquí? Tal vez tú estás pasando por alguna lucha, alguna prueba, por alguna tentación. Crees que tú no puedes por ti solo y no vas a poder. Quiero decirte que nunca vas a poder. Seguirás el mismo, siendo la misma persona, luchando. Te vas a cansar, vas a sudar, vas a gastar todas tus energías por querer ser una persona nueva. Pero quiero decirte que Jesús te puede cambiar. Amado Dios, Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de venir a ser a tus hijos, de llamarnos a venir a ti. Todos estábamos haciendo algo y todos pensábamos en otras cosas, menos venir a ti. Pero tú impresionaste nuestra mente con el poder del Evangelio y nos llamaste a venir a ti. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos movió a venir y conocimos a Jesús, el Evangelio que transforma. Señor, tenemos un enemigo que constantemente nos está atacando. Y hay una corona que defender, que retener. Y cuando tú vengas en el reino de los cielos con todos tus ángeles, tú mismo nos quieres dar la bienvenida en la santa ciudad Jerusalén, poniéndonos esa corona que nos pertenece. Pero el mismo diablo nos la quiere quitar, nos la quiere destruir. Nos ofrece tantas cosas, tantos placeres, tanto materialismo. Y nosotros dejamos de ver esa corona que está en el cielo y empezamos a ver todas esas cosas de la tierra y nos perdemos para siempre. Oh Señor, aquí estamos como tus hijos. Hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones, pero en tu nombre nosotros somos victoriosos. Bendice a tu iglesia aquí presente, a la iglesia de Riverside. Sé tú el dirigente, dirígela siempre por el buen camino y bendice también a la iglesia mundial, las otras iglesias de la localidad. Y Señor Jesús, ven pronto. Perdónanos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.